Buenas noches, mi nombre es Karen Sepúlveda, mi código es 211-9274. Instituciones del derecho civil en la colonia. Aspectos generales. Ausencia de avance y retraso en la independencia de la monarquía española. El gobierno desarrolló aspectos del derecho civil y la propiedad sobre la base del derecho español, conformado por los fueros, las 7 partidas de Alfonso el Sabio y el derecho indiano. Acercamiento histórico. Construcción de la República a partir de la Constitución de 1821. Definición del derecho civil de su época. Implantación del derecho castellano de 1538 a 1680. Se aplican las 7 partidas leyes de Toro y normas del Consejo de Indias. Consolidación del derecho indiano de 1680 a 1810. Vigencia plena de la recopilación de las leyes de Indias, del derecho mixto entre civil y canónico. Transición republicana de 1810 a 1887. Se mantienen las normas coloniales hasta la adopción del Código Civil colombiano. Derecho privado colonial. Contexto histórico, origen, fuentes y características generales. Bueno, el contexto histórico. Surge durante la dominación española en América, siglos XVI y XIX. España impuso su sistema jurídico, político y religioso. Buscaba mantener la orden social, económico en las colonias. El derecho privado regulaba la vida cotidiana, propiedad, familia, contratos y herencias. Existía diferencia jurídica entre españoles, criollos, indígenas y esclavos. No nació en América, fue trasplante del derecho español. Se adaptó a la realidad del continente, dio origen al derecho indígena en mezcla de derecho romano, derecho canónico, derecho castellano y costumbres locales. Fuentes del derecho privado colonial. Primero, derecho romano. Base para propiedad, contratos y herencias. Segundo, derecho canónico. Regula matrimonios, familia y moral. Tercero, derecho castellano. Normas traídas de España, 7 partidas, leyes de Toro. Cuarto, leyes de Indias. Normas dictadas por la corona para América. Y las 5, las costumbres. Suplía la falta de leyes en zonas alejadas. Características generales. Monárquico y teocrático, poder de las leyes y la iglesia. Influencia del derecho romano y canónico. Desigualdad jurídica, según raza y condición social. Predominio de la familia y propiedad. Ausencia de codificación, leyes dispersas. Carácter observador, buscaba mantener el orden colonial. Introducción. El derecho romano constituye la base del derecho civil moderno. Su influencia se extiende a las leyes, la organización política y la estructura jurídica de la monarquía de los países de tradición romano-germánica, a través del corpus iuris civilis e imperio. El imperio romano sentó las bases de la codificación y la racionalidad jurídica. Herencia en los códigos civiles. División del derecho público y privado. Codificación inspirada en Justiniano y adoptada por el Código Napoleónico. Instituciones romanas aún vigentes.
propiedad, contratos, familia y sucesión. Influencia en América Latina, Europa y otras regiones con tradición continental. Principios generales del derecho romano. Honeste, vivere, vivir honestamente. Alterum non laede, no dañar a otro. Sum quique scriber, dar a cada uno lo suyo. Pacta sunt servant, lo pactado obliga. Estos principios aún guían la interpretación de las leyes y justicia moderna. Herencia en las estructuras sociales. Supremacía de la ley. Base del Estado del Derecho. Separación entre religión y derecho. Desarrollo del pensamiento jurídico, técnico y científico. Formación de turistas basada en la lógica y el razonamiento romano. Bueno, conclusión. El derecho romano no es solo una referencia histórica, sino el fundamento conceptual y técnico de los sistemas legales modernos. Su legado sigue vivo en los principios, instituciones y estructuras sociales que rigen nuestra sociedad actuales. Propiedad y tenencias de tierra. Bueno, la propiedad era cuando una persona tenía todo el derecho sobre una tierra y podía usarla, venderla o heredársela a alguien. Tenencia era cuando alguien usaba la tierra sin ser el dueño, solo podía trabajar o vivir en ella. Tipos de tenencias. La propiedad directa, la que le pertenecía al rey o era el dueño absoluto. La propiedad útil la tenía el colono o el comendadero que lo usaba y solamente la trabajaba. El ejemplo, un español podía sembrar o crear animales en la tierra que le daba, pero no podía venderla ni regalarla porque en realidad seguía siendo del rey. La encomienda fue un sistema donde el rey le entregaba un grupo de indígenas a un español llamado encomendero. El encomendero debía cuidarlo y protegerlo y enseñarle la religión, pero a cambio los indígenas trabajaban para él. Las características principales fue que el encomendero no era el dueño ni de la tierra ni de los indígenas. La encomienda era temporal. Al principio no se podía heredar. Y el encomendero debía mantener, alimentar y evangelizar a los indígenas. La merced era una donación gratuita que el rey le hacía a una persona normalmente como premio por los servicios prestados a la corona. El objetivo era poblar y aprovechar las tierras del territorio americano. Si la persona no usaba ni trabajaba la tierra, podía perderla y devolverla al rey. Composición de tierra. La composición de tierras era un proceso legal que servía para legalizar las tierras que una persona ocupaba sin permiso del rey. ¿Cómo funcionaba? Si alguien ya estaba viviendo o trabajando en una tierra sin tener un título, podía pagar una cantidad de dinero al rey y a cambio recibía un documento que lo reconocía como propietario. La hacienda. La hacienda era una gran extensión, tierra donde se sembraban cultivos, se criaba ganado y se trabajaba con mano indígena o esclava. Características principales. Era propiedad privada a diferentes de la encomienda. Presentaba el poder económico y social del dueño. Se convirtió en la base del sistema económico colonial. Derecho de familia y sucesiones. El derecho de familia durante la época colonial fue una proyección directa del orden patriarcal castellano. El modelo jurídico social consideraba al padre y esposo como la central en la autoridad doméstica responsable de la familia, los bienes y el honor. Estas normas, traídas por la recopilación
de leyes de India de 1680 combinaba el derecho civil castellano en las costumbres locales y práctica notarial americana. Conformaba un sistema mixto, jurídico, moral y religioso. Palabras claves: crianza patriarcal notarial americana. Patria potestad. La patria potestad era el poder legal que el padre ejercía sobre los hijos legítimos, no emancipados. Incluye autoridad moral, patrimonial y jurídica, permitiéndole decir sobre educación, residencia, protección, administración de bienes de los hijos. Inspirada en el modelo romano y en la partida 4, título 18, se extinguía por la mayoría de edad, 25 años. Emancipado o parte del padre. La madre solo ejercía potestad en caso de viudez o ausencia del padre. Las palabras claves: emancipación, mayoría de edad, rol de mujer en ausencia del padre. La tutela. La tutela protegía a menores huérfanos sin patria potestad. El autor era designado por testamentos, autoridad judicial o cabildo, con funciones de representación legal, administración de bienes e inventario judicial. Debía rendir cuentas ante el juez o escribano y asegurar la manutención y educación del menor. En muchos casos, el párroco actuaba como garante moral del cumplimiento. Curaduría. La curaduría protegía quienes tenían capacidad ilimitada, pero no estaban totalmente incapacitados. Los beneficiarios eran menores incapacitados entre 18 y 25 años, mujeres solteras o viudas con patrimonio, personas con discapacidad relativa. El curador autorizaba actos de disposición y representaba al jurado en juicios o negocios importantes, siempre con control judicial. La femenina y licencia matertal. La mujer casada tenía capacidad ilimitada para realizar actos jurídicos. No podía vender, hipotecar o administrar bienes sin autorización del marido. Esta licencia material provenía del derecho castellano y incorporaba al derecho indiano. Si el esposo estaba ausente o negaba el permiso, la mujer podía solicitar licencia judicial. Esta restricción, fundamentada en la partida 4 de las leyes del Toro de 1505, afectó la autonomía femenina en herencias y contratos, aunque en la práctica muchas viudas actuaron como tutoras de sus hijos y administradoras de bienes. Articulación institucional y práctica notarial. En el Nuevo Reino de Granada y otras audiencias coloniales, los escribanos y jueces locales registraban la tutela, curadurías y licencias materiales. Cada proceso debía incluir un inventario de bienes, rendición de cuentas y aprobación judicial. Las autoridades eclesiásticas también supervisaban los casos de menores o mujeres sin parientes cercanos. Matrimonio. Artículo matrimonio DCH de Ana de Azabaya. El texto se sitúa en el contexto de colonización hispánica en América, siglos XVI, siglo XVIII, cuando la Iglesia la católica debía adaptar y aplicar el derecho canónico matrimonial a una relación cultural diversa, los pueblos indígenas del Nuevo Mundo. Concepción canónica del matrimonio. La unión legítima e indivisible entre hombre y mujer, fundada no solo en la cohabitación, sino en el consentimiento libre. Su finalidad era la
procreación, la educación, la prole y la fidelidad. También tenía un doble carácter, que es el contrato natural, la institución válida entre todos los pueblos, y el sacramento cristiano. Cuando es recibido por bautizados, adquiere gracia y carácter indisoluble. Encuentro con las sociedades indígenas. Al llegar a América, los evangelizadores se contrataron con formas matrimoniales distintas que plantearon dudas jurídicas y morales. Bueno, poligamia, el repudio de la esposa, el matrimonio entre consanguíneos y ritos no cristianos de unión. La solución ante las traiciones matrimoniales. De poligamia se le daba la posibilidad al convertido de conservar una sola esposa. Bula Altidu Divini Concili de 1537. Consanguineidad. Se otorgaron privilegios amplios de despensas indígenas y mestizos. Matrimonio natural o previo al bautismo. Si había consentimiento verdadero al bautizarse, se considera matrimonio sacramental, pero se recomendaba renovar el consentimiento públicamente. Resultado histórico. El matrimonio en América se convirtió en un espacio de evangelización, cohesión familiar y contrato social. Una institución donde se funcionaron normas europeas y costumbres indígenas. Un proceso que ayudó a consolidar la autoridad de la Iglesia en el mundo colonial. Sucesiones. La articulación de las sucesiones. Las sucesiones articulaban en dos vías principales, la testamentaria y la intestada. Primero se presumía la existencia de testamento y lo había y era válido. Se ejecutaba respetando la legitimidad. Y no existía testamento, la herencia se repartía por sucesión intestada, siguiendo el orden natural de parentesco. Ambos procesos se realizaban ante escribano público o autoridad eclesiástica. Bueno, ¿quiénes lo podían hacer? Podrían hacer el testamento las personas mayores de 25 años con un uso pleno de razón, libres y no esclavas. Las mujeres también podían testar, pero requerían la licencia del marido mientras vivieran, pues aunque la dote era de su propiedad, el esposo la administraba. Los esclavos no podían testar porque no poseían bienes propios. ¿Quiénes heredan en la sucesión intestada? El orden de llenamiento, en caso de no existir testamento, era 1, los hijos y descendientes. 2, los padres y descendientes. 3, los hermanos y sobrinos. 4, los tíos y primos. Y en ausencia de parientes, la corona. Ese sistema garantizaba que los bienes permanecían dentro del linaje o regresaban al patrimonio.